Lo que voy a hacer es un pequeño recordatorio que tiene que ver, lógicamente, con esa historia, ¿no? Esa historia trágica de Villafría y otros lugares de Asturias, ¿no? Y hay que empezar recordando que fue precisamente el día 13 de octubre cuando se produce la matanza en Villafría, no solo en Villafría, sino en los barrios periféricos de Oviedo en general, coincidiendo precisamente con los sucesos de San Pedro de los Arcos, donde Aida de la Fuente, según las distintas versiones, según las versiones más fidedignas, como se decía en la intervención de hoy por la mañana, cayó o bien empuñando una ametralladora o bien capturada inerme después y fusilada contra la tapia, que en realidad poco importa exactamente la pose final, lo que importa es el sentido y el resultado de los sucesos, ¿no? Entonces el día 13 se produce la matanza de Villafría, que según los cálculos también más fidedignos, pues significó la muerte de más de 30 personas. En el total de Oviedo, de los barrios periféricos, solamente en ese día el tercio y los regulares, es decir, las tropas coloniales españolas, hicieron algo parecido con cerca de 100 personas. Las cifras no son exactas porque la investigación es muy complicada. La represión casi siempre lleva aparejada una parte de intento de silenciar la realidad, ¿no? Y en este caso también sucede así. Bueno, lo primero que habría que señalar es que la represión de Villafría representa una de las modalidades, de las múltiples modalidades que adoptó la represión del movimiento revolucionario de octubre del 34 en Oviedo, ¿no? El día anterior, por ejemplo, podemos certificar otra como el fusilamiento sobre la marcha en caliente de entre 20 y 48, también hay diferentes estimaciones, soldados de la revolución o militantes de la revolución en el cuartel de Pelayo, ¿no? Después de unos días más tarde, una semana más tarde de este día 13, se produce lo de la fosa de Carballín, fosa común. Aida la Fuente, el mismo día 13, luchando o no luchando, ayudando a los luchadores en San Pedro de los Arcos. Es decir, son diferentes modalidades a las que luego hay que añadir pues los centenares, muchos centenares de torturados, los miles de encarcelados, los represaliados laborales, etcétera, etcétera, en un proceso que tuvo tan amplio alcance que fue capaz de galvanizar a la opinión de la izquierda y propiciar la unidad que consiguió el triunfo en las elecciones de febrero de 1936. Simplemente yo quisiera señalar tres cosas o tres enseñanzas o tres elementos de reflexión útiles acerca de lo que aquí sucedió, ¿no? Lo que venimos es a recordarlo, evidentemente, no tanto a analizarlo históricamente, pero en todo caso sí que quisiera señalar tres cosas. Primero, son perfectamente reconocibles y detectables los verdugos, los ejecutores, no las personas concretas que ejecutaron, sino quiénes fueron, qué sectores, quiénes desempeñaron este papel represor. Y no olvidemos que fueron las tropas coloniales, pero no olvidemos también que esas tropas coloniales las mandaba nada menos que el coronel Yagüe, con calle en Oviedo desde 1935, y que el ayuntamiento, los distintos ayuntamientos de esta ciudad han intentado reiteradamente evitar su desaparición del callejero. El coronel Yagüe, convertido ya en general, creo que en ese momento es el carnicero de Badajoz, ¿no? El responsable de una matanza masiva de centenares de personas también en la plaza de toros de Badajoz en el año 36, ¿no? Bueno, pues la responsabilidad está clara. Cuando se habla, por ejemplo, de que la Revolución de Octubre fue una revolución contra la República, uno piensa, qué casualidad, los represores de 1934 fueron los que se sublevaron contra la República en 1936. Algo habrá de común entre la lucha revolucionaria de 1934 y la lucha electoral y política de 1936 y la defensa popular de la República en 1936 para que los protagonistas estén en el mismo bando que en 1934. Por eso muchos de los que vivieron los acontecimientos entienden, incluso cuando se les entrevista, lo del 34 y lo del 36 como una continuidad. A veces no distinguen lo que se hizo en el 34 y el 36 porque para ellos fue parte de la misma lucha. La segunda característica que quería, o la segunda cuestión que me parece que nos suscitan los sucesos de Villafría, es que en este caso se trataba no de combatientes, sino de gente inerme, absolutamente inerme, que no participaba en los combates. Aida la Fuente, al fin y al cabo, estaba luchando. Los milicianos fusilados en el cuartel de Pelayo estaban luchando. Estos muertos, los muertos de aquí, eran simplemente población civil. ¿Cuál era su crimen? Pues su crimen probablemente era doble. Primero,
haber recibido, por lo menos los barrios populares de Oviedo, y concretamente San Lázaro, San Esteban y Villafría, haber recibido con vítores o con cierto entusiasmo a los revolucionarios que venían de las cuencas mineras a asaltar el cielo en Oviedo, ¿no? Ese era su primer crimen. Y el segundo, seguramente, era ser simplemente trabajadores o gentes de las clases populares, ¿no? Como decía aquella famosa cantata de Santa María de Iquique, obrero siempre es peligro, precaverse es necesario, ¿no? Es el enemigo, en definitiva. Como la represión nunca es gratuita y no se hace por puro sadismo, aunque también hay elementos de sadismo incorporados a ella, sino que tiene una determinada funcionalidad, el asesinato de personas inermes, civiles, no combatientes, tiene una función o tenía la función esencial de atemorizar. Es decir, para que lo sepáis para la próxima vez, que en definitiva simplemente la simpatía, el apoyo o el pertenecer al mismo sector, a la misma clase social que está enviando a sus combatientes armados a la lucha, es algo que puede pagar, por lo que puede pagarse un tremendo precio, ¿no? Hay que recordar lo que supone siempre la contrarrevolución, ¿no? Desde el punto de vista represivo, ¿no? La evocación de la Comuna de París viene inmediatamente al recuerdo, ¿no? Porque entre otras cosas los acontecimientos de Asturias se compararon por más de uno con la Comuna de París. No tuvo las mismas dimensiones, evidentemente, pero sí es un acontecimiento de una tensión y de un dramatismo probablemente y de un ímpetu revolucionario probablemente igual o equiparable, ¿no? Y en ese sentido, los propios dirigentes de la derecha española, empezando por Miltiades Álvarez y por Calvo Sotelo, en el debate parlamentario que hubo después, evocaron la figura de la Comuna. Y la evocaron precisamente para llamar a la represión, diciendo cosas tales como si la República sobrevivió en Francia fue gracias a la represión de la Comuna. Por supuesto, cuando hablaron ellos ya se habían producido los acontecimientos en Villafría, seguirían produciendo otros acontecimientos similares y continuaría durante bastantes meses la represión hasta el triunfo de las elecciones del Frente Popular. Y ya la última cuestión, porque además está empezando a llover y si no termino pronto va a haber una fuga generalizada y además en legítima defensa, ¿no?, por parte de los presentes. La última cuestión que quería mencionar es que tenemos una cierta obligación moral. A mí no me gusta mucho hablar de eso del deber de memoria, por razones de tipo académico más que otra cosa, pero es verdad que sí tenemos una cierta obligación de que, como decía una de las 13 rosas, el nombre de los mártires de Villafría, o de los asesinados o de las asesinadas en Villafría, no se borre de la historia. Seguramente no son nombres concretos, pero son personas de carne y hueso, de sangre, que tuvieron que pagar la furia represiva de ese sistema que intentó preservarse frente a la lucha por la justicia y la lucha por la igualdad que representaba en última instancia la revolución, ¿no? Y yo creo que la segunda enseñanza y la última, y termino de verdad ahora, es que lo que podemos hacer, aparte de recordar a las víctimas de Villafría, pues es seguir con su lucha, y a los revolucionarios de octubre de 1964. Es decir, yo creo que tenemos que volver a tomar Oviedo. Esta vez lo vamos a hacer por la vía electoral en las próximas elecciones municipales, pero mantener en el ayuntamiento de este Oviedo, en el que combatieron los revolucionarios del 34, a una derecha sectaria como la que tenemos, antipopular, requiere desde luego la unión más amplia posible para, como hicieron aquellos hombres y mujeres del 34, continuar esa obra que es la obra de la emancipación humana todavía sin realizar. Y nada más.